En el día de hoy tenemos a Bitcoin que vuelve a superar la barrera de los $67.000. La ha superado hace tan solo unos instantes. Hoy no tenemos el mercado tradicional abierto, por lo tanto va a ser rapidito. Para el que no conoce el canal, este es el análisis diario en el que vemos las mejores oportunidades tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional, los niveles importantes y también los posibles escenarios para operar. La idea es simplificar el mercado y que veas que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos solo en lo importante: niveles, escenarios y posibles riesgos. Como comentaba, teníamos a Bitcoin, parece que retomando el vuelo después de haber tocado la zona de los $65.000. Vamos a ver si consigue llegar por encima de la barrera de los 70.000 para confirmar ese ligero cambio de tendencia dentro del rango que a nosotros nos está resultando tan interesante y tan atractivo de operar. Vamos a verlo en temporalidad de una hora, como después de haber tocado este mínimo, zona de $65.000, donde habíamos quemado bastantes zonas de liquidaciones. Ahí podíamos darnos cuenta del movimiento que habíamos hecho. Vemos que en este punto de aquí estábamos quemando liquidaciones bastante contundentes que había por la zona, las hemos limpiado, las hemos dejado atrás y ahora podemos ir a retomar vuelo. Estamos formando liquidaciones por encima de la zona de los 70.000, también por encima de los 72.000, y es lo que estamos empezando a esperar y a trabajar con cautela. En caso de que Bitcoin, por ejemplo, volviese a caer, pues tendríamos una ligera entrada. Yo ya llevo una entrada en Bitcoin que la realicé en el día de ayer, que prácticamente está en un empate técnico. Voy a esperar a ver cómo se desarrolla el mercado este fin de semana. Ya sabemos, fin de semana un poquito más tranquilo todo. En las altcoins tenemos algún panorama que se parece bastante, pero otro que no se parece para nada. Por ejemplo, es el caso de Ethereum, donde no ha llegado a perder la misma cantidad que había perdido Bitcoin después de haber tocado la parte de resistencia en la parte alta. Fue a la parte de soporte, fue a tocar los $1.950, pero luego directamente se fue hasta los 2.150 y no ha vuelto a caer tanto como sería en el caso de Bitcoin, que estamos prácticamente en un punto de entrada óptimo. Realmente ahora mismo 67.000 no es el punto más óptimo, pero si cayese un poquito más sí que sería interesante. 66.500, 66.000 justo, 65.500, un punto muy interesante. Ethereum tiene mucho más recorrido por llegar para llegar a esos puntos de entrada que nos pueden resultar atractivos, y debemos esperarlo y tomarlo con un poco más de cautela. No es el caso de XRP, por ejemplo, donde llevo una operación abierta desde el día de ayer, donde podemos empezar a trabajar operaciones en long. No es el mismo caso, por ejemplo, de BNB, otro caso en el que también llevamos una operación abierta. Nosotros tenemos dos operaciones abiertas ahora dentro de Bitmart. Ya saben que pueden operar con el 30% de comisiones en el mejor exchange, el top 1 sin KIC, donde pueden operar desde trading de criptomonedas hasta forex, divisas, todas las acciones tokenizadas que se puedan imaginar en un solo mismo exchange. En la operación de XRP pues llevamos una pérdida del 5% en estos momentos. En la de BNB tenemos prácticamente un empate técnico, un 0,80% de beneficio, que es prácticamente nada, y luego tenemos otra operación abierta en Zumex que tenemos prácticamente un empate técnico. Entramos en los 66.800 más o menos y estamos por $300 arriba en el precio de Bitcoin, que no decantan nada. Vamos a ver alguna altcoin más que esté en punto interesante. Por ejemplo, es el caso de AVAX, donde empezamos a entrar en esa zona de soporte de la parte baja, donde entramos discretamente. Yo esperaría que cayese un poquito más para buscar la entrada. Igual en este punto aquí si hubiese sido una idea un poquito mejor, pero esperaría que cayese algo más, que cayese a la zona de los 880, donde allí ya me sentiría cómodo para entrar. El caso de Litecoin no ha tocado fondo de la misma manera que lo ha hecho Bitcoin o que lo ha hecho, por ejemplo, XRP. Lo tenemos un poquito despuntado después de haber tocado esa zona de soporte que vemos en la gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Polkadot, que se ha mantenido rangueando dentro de esta zona de soporte. Podríamos, si cayese un poquito a la zona de los 1.22, empezar a estructurar alguna operación en long, ya que, lo he comentado varias veces, el rango que tenemos de este soporte es bastante amplio. Por lo tanto, de la parte alta a la parte baja ya tenemos una pérdida considerable. Si vamos con un apalancamiento de por 10, podrías estar en un 40% de pérdida solo de haber entrado aquí a entrar aquí. Por lo tanto, mejor esperar a la parte baja para poder estructurar las operaciones. Vamos a ver, por ejemplo, como TRX se ha mantenido de forma bastante fuerte. Ayer comentaba que quizás se podrían empezar a articular algunas operaciones en long en el precio de TRX, que más o menos se estaba decantando de una manera pues un poquito diferente al resto de criptomonedas que tenemos en el mercado. Está desarrollando su propia gráfica, su propia narrativa, que no tiene nada que ver ni con Bitcoin, ni con Ethereum, ni con Solana, ni con XRP, ni con ninguna de las grandes del mercado. Por el lado contrario, criptomonedas que están llegando a esas zonas de resistencia que pueden estar interesantes de operar. Es el caso de Memecore, después de haber tocado aquí prácticamente un máximo muy parecido al que había tocado unas semanas atrás, un máximo reciente, no un máximo total de este activo. Podemos empezar a pensar que podría tener una ligera corrección del mercado y poder articular alguna operación
en short. Vamos a ver los ganadores y perdedores del día. La corrección de mercado prácticamente en empate con el día de ayer, 2.31 y movimiento de un 0,01% en positivo, lo que es decir, nada. Medio y codicia lo tenemos ahora mismo en el 29, hemos bajado un poquito, estamos en la zona de miedo, pero muy intermedia. Vamos a ver también el RSI, que sigue al igual que ayer en 49, ni sobrecompra ni sobreventa. Si nos vamos a las 24 horas, vemos a BitChain, que está subiendo un 10%, DEX está subiendo otro 10%, Bitcoin SV un 7% y PancakeSwap, que también está subiendo más de un 5%, ya saben, el intercambiador líder de la red BNB fuera de los exchanges. Vamos a poder ver los perdedores del día. MyNight, que lleva una semana pues bastante negativa, 16% de pérdida, en el día de hoy un 4%, Stable un 4,20%, también cayendo considerablemente después de haber tenido una semana que iba muy bien, pero lleva ya 2 días bastante mal, por lo tanto eso le hace estar en el semanal en un 3,79% en positivo aún así, pero porque había tenido un muy buen desarrollo a lo largo de la semana y los últimos 2 días la verdad que han sido un poquito desastrosos. Y luego tenemos a WorldCoin, que está cayendo prácticamente un 4%. Si nos vamos a ver las liquidaciones nos damos cuenta de lo poquito que se está trabajando este fin de semana. Todos los activos relacionados, ya saben, festividad en todo el mundo católico por la Semana Santa, así que muy poco movimiento. 51 millones no es nada, es de lo más mínimo que yo recuerdo haber visto prácticamente en los últimos 2 años. Vemos, por ejemplo, que está muy igualado largos y cortos y que vemos activos que sorprenden que estén tan arriba en la lista. ¿Por qué? Porque solo hay grandes liquidaciones o grandes liquidaciones entre comillas en activos que se están operando, se están yendo más de la cuenta en los resultados. Vemos, por ejemplo, Siren, que hoy ha subido un 34% y por lo tanto pues aparece siendo la 140 del ranking como la sexta que más liquidaciones lleva en el día de hoy. Pippin, Edge, todo criptomonedas que realmente no son las más fuertes del mercado, ni siquiera las que más volumen mueven. Y vemos que la máxima liquidación, esto también es ruinoso, la máxima liquidación del día son $485.000 en una liquidación en Bybit en un par Bitcoin USDT, cuando normalmente tenemos liquidaciones de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones y de mucho más. Así que ya sabemos cuál es el plan para hoy. Yo ya tengo mis operaciones abiertas, tengo Bitcoin, tengo XRP y tengo también a BNB. Simplemente voy a esperar cómo se desarrolla el mercado. Yo hoy no voy a sobreoperar más de la cuenta. Saben que el fin de semana puede haber algún movimiento que te sorprenda, aunque el movimiento no suele ser muy grande, pero bueno, puede sorprender algún fin de semana y nosotros ya tenemos nuestras balas metidas en la recámara. Simplemente vamos a ver cómo se desarrolla. Y no te olvides que si te gusta este tipo de contenido, tanto los análisis diarios de la mañana como también los directos todos los días a las 11 de la noche hora española, no debes irte del vídeo sin dejarte un like, un comentario y la suscripción para no perderte ninguno de ellos.